de diseño web con HTML y en este caso con el lenguaje CSS que vamos a utilizar para ubicación y formatos de los elementos que hemos introducido en nuestro sitio web con el lenguaje HTML. En este tema, bueno, vamos a ver qué tipo de estilos hay, dónde se introducen, cómo se llama a estos elementos de HTML, qué tipo de propiedades existen. Y bueno, en principio vamos a empezar aclarando lo que hemos visto ya. Hemos visto HTML, que básicamente nos va a servir para introducir, lo que he dicho, elementos en nuestra página web, que pueden ser textos, tablas, imágenes, formularios, líneas horizontales, etc. Una serie de elementos que es los que vamos a ver por pantalla. Pero luego tenemos otro lenguaje que nos va a valer para darle formato a esos elementos. Cuando digo formato, pues hablo de color, tipo de letra, tipo de viñeta en las listas, fondo de pantalla, fondo de una celda, de una tabla, los bordes de una imagen, si son redondeados, si tienen un pequeño frame, un pequeño marco, etc. Todo esto lo vamos a hacer con lenguaje CSS. CSS viene de las siglas Cascade Style Sheet, hoja de estilos en cascada, que luego veremos por qué tiene este nombre. Si no damos estilos, si solo utilizamos lenguaje HTML para definir unos elementos en nuestra pantalla, los navegadores van a interpretar cómo deben o cómo entienden ellos que debe mostrarse ese texto. Si nosotros no decimos, por ejemplo, qué tipo de letra vamos a utilizar, qué familia, Comic Sans, Time New Roman, Verdana, pues cada navegador decidirá qué tipo de letra va a elegir, qué tamaño de letra va a poner, etcétera. Como si el fondo de pantalla, si tú no le dices nada, pues se suele mostrar en blanco, pero podría un navegador decidir que se muestra en negro. Entonces, bueno, se lo dejamos a su libre albedrío. Por lo tanto, para evitar que cada navegador pueda interpretar el código en cuanto a formato como bien le venga en gana, pues es lógico definir estas propiedades con CSS. ¿Qué más? Normalmente vamos a ver también otro cambio en cuanto a lo que hemos visto hasta ahora. Y el cambio más importante en cuanto a sintaxis es cómo se definen los atributos. Los atributos ya recordaréis que van dentro de la etiqueta en HTML, poníamos igual, comillas y el valor. Sin embargo, aquí, como veis, tenemos lo que es el nombre del atributo, 2 puntos y directamente el valor sin comillas. Y separando un atributo de otro, en vez de dejar un espacio, en este caso en CSS tendremos que poner un punto y coma. Básicamente es la gran diferencia. Hay otra que también es cuando vamos a dar un estilo, veis que vamos a declarar el elemento al que le vamos a dar el estilo, abrimos llave y luego damos los atributos para ese elemento. Y nos vamos a dónde ubicar estos formatos, donde declarar qué tipo de formatos queremos para cada uno de los elementos. Y hay 3 maneras. Os voy a explicar las 3 y luego veremos los pros y los contras de cada uno, que es lo que más se suele utilizar. Empezamos con el estilo, bueno, tenemos el inline en cabecera y estilos en una hoja externa. El primer estilo, el estilo inline, lo que va a hacer es declarar el estilo para cada elemento en cada página web, en cada uno de los elementos. Básicamente lo que vamos a hacer es, por ejemplo, en este caso tenemos un párrafo, le utilizamos, bueno, y ya lo veis, utilizaremos el atributo style, que es un atributo HTML, y dentro, en lo que es el valor del atributo, será donde ubiquemos nuestro código CSS para darle las propiedades a ese elemento HTML. Veis, aquí tenemos dentro de la etiqueta párrafo, introducimos el atributo style, por lo tanto, hasta aquí todavía estamos escribiendo en HTML, igual comillas, porque es el valor del atributo, y aquí dentro, todo lo que está aquí dentro, hasta que cerramos el párrafo, ya sí que esto es CSS, y veis que tenemos la sintaxis CSS, tenemos un atributo igual comillas, pero dentro tenemos unos atributos CSS, el nombre del atributo, 2 puntos y los valores. Y como son 2 atributos, pues separados por punto y coma. Pues en este caso hemos decidido que el tamaño de este párrafo sea 20 píxeles y el color de ese párrafo sea de color rojo. Si vuestro párrafo, estos estilos no le afectarían, porque en el estilo inline hay que declarar cada atributo
propiedad para cada uno de los elementos. Y si dos párrafos tienen las mismas características, habrá que declararlo dos veces. Obviamente, el problema que tiene este método es que si luego queremos cambiar los estilos, tendremos que ir uno a uno cambiándolos. Bueno, luego veremos los pros y los contras de todas maneras de cada uno de ellos. Luego tenemos los estilos incrustados o estilos en cabecera. Estilos en cabecera, por lo tanto, irán, abrimos documento HTML y en la parte del head, como veis, no en el body donde pues, está todo el cuerpo de mi página web con todos los elementos, en la parte del head dejamos una parte para los estilos. Y entre etiquetas estilo, fijaros que es el mismo... la misma palabra, el mismo comando que hemos utilizado antes como atributo para el estilo inline, pues simplemente se pone también style, pero como etiqueta. Y entre esas dos etiquetas declararemos cada uno de los elementos a los que le queremos dar formato y sus atributos. En este caso, como estamos dando estilos en cabecera, va a afectar a todos los párrafos que haya luego en mi página web, en este body, ¿vale? Por lo tanto, si por ejemplo tuviésemos 3 párrafos y a todos los párrafos serían color rojo y 20 píxeles, si uno de ellos en vez de color rojo queremos que fuese azul, le pondríamos aquí el estilo en ese párrafo concreto para que no lo afectase. Luego vemos la precedencia precisamente de esto que estoy comentando. Por lo tanto, ¿qué ventajas tiene este método sobre el anterior? Pues que afecta a todos, que no tengo que estar declarando uno a uno en cada párrafo, en cada uno de los elementos. Entonces, bueno, obviamente es menos código, no es tan farragoso mi código. Para cambiar un estilo, simplemente me tengo que ir a cabecera y cambiarlo, por lo tanto es más cómodo y más efectivo y más limpio el código. Y por último están las hojas de estilo externas, para lo cual crearemos un archivo CSS, obviamente con una extensión CSS, y dentro del head lo llamaremos con la etiqueta link, rel style sheet, y con el href obviamente pues llamaremos a esta hoja de estilos. Dentro de la hoja de estilos, dentro de este archivo CSS, no vamos a encontrar ni style ni nada que ponga CSS, como veis, simplemente el contenido va a ser cada una de las etiquetas, la llave y dentro de los atributos que van a dar propiedad a cada uno de estos elementos. Nada más, nada más. Y en el HTML, simplemente en la cabecera, como he dicho, hacer la llamada a esos estilos. Vendría a ser sacar de la cabecera de mi HTML, sacar esta parte de aquí que está entre los styles y pegarlo en una hoja externa y hacer la llamada. ¿Qué ventaja tiene este método? Que podemos desde varias páginas de mi sitio web llamar a la misma hoja de estilos, por lo tanto no tengo que escribir en cada una de las cabeceras de mi página web posiblemente el mismo estilo que tenga todo mi sitio web. Entonces hacemos llamadas a esa hoja externa. También para cambiar los estilos es mucho más fácil porque sabemos que tenemos que ir simplemente a ese documento externo y cambiarlo. Por lo tanto es más cómodo, puede afectar a varios. Reducimos código en cada una de las cabeceras. Imaginar darle estilos a cada uno de los elementos de mi página. En este caso nos ahorramos todo ese código y lo hacemos en solo un archivo. ¿Por qué se llama hoja de estilos en cascada? Pues porque hay una precedencia. Siempre va a afectar la propiedad que declaremos más cerca del elemento. Por lo tanto, el estilo en línea, obviamente. Si declaramos un estilo para un párrafo, por ejemplo, en una hoja externa, en el cual digamos que un párrafo va a ser azul, en la cabecera, que va a ser verde, y en línea, en rojo, el que va a afectar es el rojo. Porque lo primero que va a intentar es decirle, le voy a dar estilos, voy a ir a la cabecera, veo un link, me está llamando a un style sheet, a una hoja de estilos, me está diciendo que el párrafo lo tengo que poner en un color azul. Muy bien, lo pongo en un color azul. Pero luego, cuando sigo en la cabecera, veo que hay un estilo, posiblemente, que esté declarándolo en verde. Pues entonces ya me olvido del azul y como está más cerca de mi elemento, lo formateo en verde. Pero cuando ya llego en sí al elemento, veo que está en rojo, pues ese es el último formateo que el navegador va a aplicar. De hecho, ¿por qué íbamos a dar un formateo así de 3 colores distintos? Pues bueno, podríamos decir que todos mis textos en general en mi sitio web van a ser de color azul, de color negro. Vamos a poner el ejemplo. Decimos que todos mis textos de mi sitio web van a ser de color azul, pero concretamente en esta página quiero que sean verdes. Y concretamente este párrafo va a ser de color rojo, ¿vale? Entonces, pues sí, de normal, ese es mi formato. Podría ser, ¿no?
establezco una propiedad para todos los elementos párrafo, pero puedo especificar concretamente para una página o para un elemento concreto unas propiedades específicas para que no le afecten esas normas generales que estoy declarando en la hoja externa. Y por eso hoja de estilos en cascada, por la prioridad y la precedencia sobre unos elementos que son más generales a unos más específicos. Como ya he comentado, cuando vamos a declarar unas propiedades para un elemento, simplemente hay que poner el nombre del elemento. Claro, es que hay elementos concretos como el H1, no podemos decir H, porque H no es una etiqueta. Tenemos el H1 hasta H6, por ejemplo. Entonces llamaríamos el H1, por lo tanto solo afectaría a los H1, pero afectaría a los H1, depende si esto está en cabecera o está en una hoja de estilos externas, afectaría a todos los elementos H1. Más, si queremos asignar a dos elementos distintos una misma propiedad, se puede hacer. Simplemente pondríamos un elemento, coma y el otro elemento y le damos la propiedad. Estos son elementos tipo texto, como podéis comprobar, entonces pues, se puede aplicar perfectamente. También podemos declarar una propiedad concreta para los elementos que estén dentro de un contenedor. En la siguiente presentación veremos que existen una serie de contenedores que reciben nombres específicos, antiguamente llamados divs. Siguen utilizándose el comando divs, pero hay contenedores con nombre específico como main, footer, header, nav, en el cual podemos declarar que los elementos X, en este caso los párrafos que estén dentro del contenedor llamado main, tienen esta propiedad. El resto, pues otra propiedad o lo que sea. Si pusiésemos P tiene un font size 20, pero los P's de main tienen un font size tag, esto es más específico obviamente que la propiedad que estamos dando a todos los P's, aunque ambos estuviesen declarados en el mismo sitio. Hay otra particularidad, por ejemplo, para los enlaces. El enlace, cuando nosotros establecemos una palabra para enlace, no es lo mismo que el enlace, ya lo sabéis porque obviamente todos habréis navegado, no es lo mismo un enlace que no está visitado, que un enlace visitado, que un enlace por el que pasamos por encima o un enlace que incluso está activo porque ya lo hemos abierto. Entonces podemos especificar para un enlace sin visitar a dos puntos link y le damos unas propiedades. Si está visitado, unas propiedades obviamente normalmente de color, pero podemos incluso resaltarlo pues como si estuviese marcado para que resalte más, que lo ponemos en negrita, le cambiamos el color del texto cuando se haya visitado o cuando el ratón pase por encima, el hover, etcétera. O cuando está activo, pues que vaya cambiando de color o cambiar algún tipo de prueba, el tipo de letra, lo que queramos hacer, el tamaño de letra, lo que queramos, para llamar la atención al usuario de cuáles ha visitado y cuáles no. Pero existe también otra manera de llamar a los elementos para poder especificar que queremos darle propiedades a uno en concreto. Y estas son las características id y class. El atributo id lo vamos a utilizar para identificar a un párrafo concreto, por ejemplo, un elemento concreto. Tenemos varios párrafos, pero con este identificador le damos un nombre y vamos a llamar a ese elemento. Nos evitamos con esto hacer, tenemos varios párrafos, darle estilos en línea, porque siempre es más limpio utilizar una hoja de estilos, como he dicho, una hoja de estilos externos. Siempre se pueden utilizar los estilos en línea, pero es más limpio. Dentro de todas mis páginas voy a declarar que este elemento le voy a dar una identificador y así en la hoja externa llamo con la almohadilla a ese elemento concreto y le doy una propiedad. Este identificador solo puede ser utilizado una sola vez. Y con esto quiere decir que el nombre del identificador solo se puede utilizar una vez. Si tenemos, por ejemplo, 10 párrafos y este párrafo y otro que está más abajo y quiero poner la misma propiedad, no puedo utilizar el id dos veces. Para esto utilizamos el atributo class. Ahora lo veremos. El atributo class, simplemente en vez de poner id, le damos a dar un class, pero en este caso sí que podemos utilizar, y para eso está diseñado, para utilizarlo en varias ocasiones, para distintos elementos, que pueden ser de la misma clase, o sea, el mismo tipo de elemento, como en este caso son dos párrafos, pero podríamos decir que este H1 tiene class mi texto y este párrafo también tiene class mi texto. Simplemente para llamarlos, en vez de utilizar el carácter almohadilla, utilizamos el carácter punto. Llamamos y le damos la prioridad. Todos los elementos que tengan ese class tendrán esas propiedades. También, utilizando la clase, podemos especificar concretamente si la clase mi texto la hemos utilizado para varios tipos de elementos. Podemos decir
que solo los elementos P que tienen la clase MiTexto tienen esta default site. Entonces, por ejemplo, si le hubiésemos dado el class MiTexto a un H1, a un LI de una lista, solo iba a afectar en este caso al párrafo. Por lo tanto, podemos ser más específicos para exclusivizar esas propiedades para un elemento concreto. En cuanto a este tipo de llamadas a elementos, podemos utilizar una serie de reglas para poder llamarles. Por ejemplo, si utilizamos asterisco, estamos llamando a todos los elementos. Todos los elementos, por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo una página web, todos los elementos están dentro de mi body. Entonces, si llamo asterisco, va a afectar a todos. Cuando hago asterisco, pues por ejemplo, todos los que estén dentro del contenedor llamado A, pues por ejemplo, contenedor header, pues le pongo un asterisco, entonces va a afectar a todos los elementos del header. Elementos que están a continuación de otro elemento, en fin, bueno, hay una serie, o por ejemplo, el primer elemento, si por ejemplo es que la primera fila de una tabla sea de tal color, entonces cuando pondremos tr, dos puntos per child, entonces solo afectará a la primera fila esos elementos, o por ejemplo a los pares, etc. Bueno, hay una serie de reglas que se pueden utilizar para llegar más fácilmente a algún elemento, aunque obviamente pues podríamos poner class, pero por ejemplo para pintar las filas pares o las impares de una tabla de distinto color de fondo, tendríamos que haber puesto class, por ejemplo, a las filas pares le ponemos class par, pero claro, ya estamos utilizando el class par, ya estamos aumentando el código de mi página. Sin embargo, podríamos utilizar tr y el childn para decir que quiero que afecte a los elementos pares de esa fila sin tener que haber declarado ningún tipo de class. En cuanto a propiedades, tenemos dos tipos de propiedades. Las propiedades de formato, puede ser color, tipo de letra, subrayado, negrita, el tipo de viñeta, etc. Y luego están las propias a diseño, en las cuales vamos a declarar el tamaño de algo, por ejemplo, de una imagen, de un botón, etc., de un contenedor. Y luego la posición de estos en la pantalla, que también es importante. Si queremos que esta imagen, que este elemento esté en la parte de la derecha de la pantalla, arriba, abajo, etc. Estos son de maquetación, se podrían llamar, de diseño. Estos los veremos en la siguiente presentación. De momento nos vamos a concentrar en esta presentación en las propiedades de formato. Aquí os he dejado una serie de propiedades para cada uno de los tipos de elementos. Para textos. Y cuando digo textos, no solo podría ser también para listas, es decir, que para la etiqueta P, para las etiquetas H, para las etiquetas LI, todos esos, incluso los TDs y los THs al final tienen elementos dentro. Entonces, si le damos estos atributos, va a afectar al texto que está escrito dentro de esos contenedores. Pero para textos en general, insisto que no solo son párrafos, ¿qué atributos podemos utilizar? Pues el color, el text align, para alinear el texto, el background color, para subrayar el texto, sería algo parecido a como si fuese un fluorescente amarillo. Y luego, pues, bueno, evidentes, ¿no? Como letter spacing, word spacing, ya os podéis imaginar, separación entre letras, separación entre palabras, la separación entre líneas. Este es curioso para hacer encabezados con una letra un poco especial, el text shadow. Fijaros que en este caso, normalmente siempre vamos a tener un valor. El color está claro que podemos darle un color, escrito en inglés obviamente, o utilizar con la almohadilla, os vais a Paint o a otras aplicaciones y os da el color del Pantone, y pues que es una almohadilla y unos números, o también el RGB, que os va a dar el rojo, verde y azul que tiene esa imagen. Sin embargo, hay un atributo un poco especial que no solo tiene un valor de salida, sino que en este caso tiene tres. Los píxeles que se va hacia la derecha, los píxeles que se va hacia abajo y el color de esa sombra. Bueno, como veis aquí font family, con los distintos atributos que se pueden ver, el font size, el style, el font weight para si es negrita. Si, por ejemplo, un H1, yo pongo un H1, pero no quiero que salga en negrita, que es como lo suelen poner por defecto todos los navegadores, le puedo poner normal o lighter para que elimine esa negrita de ese texto. Bueno, y tenemos pues text decoration para poner una línea debajo, o sea, soleado, en fin. Bueno, que tenemos, o incluso para poner mayúscula, minúscula, tenemos un montón de atributos. Os he puesto los principales, vamos a decirlo así, o los que yo creo que entiendo que son más útiles. Para tablas, contenedores, imágenes, frames, bueno, vamos a trabajar con el borde. También es un atributo un poco especial con tres tipos de atributos. El borde
Podemos decir también border color, el border a secas y solo ponerle el tamaño, pero este atributo es bastante útil para darle de golpe lo que es el grosor de la línea que vamos a utilizar, el tipo de línea, que como veis aquí en el border style pues tenemos el solid, que es una línea continua, punteado, línea discontinua, línea doble, y, bueno, y distintos tipos de efectos para poner pues una línea de un tipo de otra línea de otro, y el color de la línea. El padding, que es el espacio entre el contenido y el contenedor, el border spacing, en fin, bueno, width, height, que obviamente son los más utilizados, ¿no? Para imágenes y todos estos tipos de contenedores, pues lo que es el tamaño, ¿no? Que tienen. Border radius, que también es bastante utilizado, que es para redondear, en vez de que sea mi caja cuadrada, eso también vale para botones, podemos hacer que sea redondeada, ¿no? Dándole pues, más o menos píxeles, un color de fondo, incluso una imagen de fondo, la opacidad de ese elemento con respecto al fondo de la página, el color de texto que vaya dentro de esos contenedores, etc. Para listas, pues tenemos el tipo de viñeta que vamos a utilizar, pues puede ser, por cierto, ya sabéis que es un circulito negro, como es este caso, pero podemos decirle que es un disk, que como este, que solo se pone una línea en el perímetro, un square, que sería un cuadradito negro. En cuanto a las listas ordenadas, pues podemos utilizar las letras romanas, en mayúscula, como upper roman, o lower roman para minúsculas, así como para las alfabeto normal, el lower alpha o upper alpha. Y también incluso podríamos utilizar imágenes como icono para esas viñetas. Bueno, y otra serie de atributos. Otro curioso es para un elemento con el atributo cursor y con una serie de valores podemos hacer que el cursor cambie al pasar por encima de ese elemento. Desde el clásico puntero en forma de flecha, un dedito, etcétera, una interrogante, pues bueno, hay tropecientos. Y esto aquí lo he puesto como ejemplo para un H4, pero podría utilizarse para cualquier tipo de elemento al que se lo podamos implementar. Tenéis más atributos en MacLibre y en V3 School. Y con esto terminamos la presentación de CSS en cuestión de formatos.